¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, el tema a tratar hoy ya es la energía 3. En este caso nos vamos a centrar propiamente a lo que es electricidad y lo que es la transformación de la energía, ¿sí? Tal como está acá. Electricidad y transformación de energía. Entonces vamos a empezar primero con la historia de la iluminación en el Perú, ¿sí? Que en un principio fue hecho en base a madera, ¿sí? Que untado con grasa, se prendía y así se alumbraba, también con lámparas de aceite y también con mecheros de queroseno. No fue hasta el año 1857 cuando ya se implementa lo que es la iluminación a gas, ¿no? Pero solamente en ciertos lugares y obviamente hablo de lo que es alumbrado público, ¿sí? Vamos a ver que pensaba un poco, ¿no? En lo que es la electricidad en sí. Nosotros enchufamos aparatos en casa, ¿sí? Movemos interruptores, prendemos, apagamos, usamos el control remoto, ¿sí? Nos damos muchas comodidades y lujos en base pues a lo que es la electricidad, más no sabemos siempre o nunca nos hemos detenido a pensar de dónde viene esta electricidad. Pues vamos a ver en qué consiste esto. La electricidad, para que llegue a tu casa, desde donde se forma, va a pasar por algunos procesos. En este caso, vamos a ver que los procesos van a ser generación, transformación y el transporte. ¿Pero de qué? De la misma electricidad. Vamos a ver, llamemos generadores a todo tipo de instrumento por el cual se va a permitir generar energía eléctrica. Claro, tú puedes decir, profesor, una pila. Claro que sí, pero vamos a grande escala, a escalas grandes donde ya puede, sí puede, digamos, llegar electricidad como para que tú puedas prender una refrigeradora, tu DVD o cualquiera de tus aparatos que tienes en casa. Por lo general, un generador, ya lo hemos visto en clases pasadas, está todas las fuentes de energía, como la eólica, la hidráulica, ¿sí? la de geotérmica, así como la de uso de motores de combustión interna. Nos vamos a centrar un poco más acá en el caso del Perú, ¿sí? Vamos a ver acá lo que ya se ha visto, ¿no? En exposición anterior, como es el caso de lo que es la energía hidráulica, ¿verdad? ¿Te acordaste? Sí, las hidroeléctricas. Y estas de acá como energías nuevas. Y claro, también las plantas térmicas, que son muchas fuentes de generación de energía eléctrica que usan motores a diésel. Vamos a ver, una vez que se genera esa energía, sale con mucho voltaje, con un voltaje muy grande, ¿no? Mayor pues a 500 voltios, 800 voltios, 1000 voltios. Entonces, si tú esa energía la recibes tal como está, simplemente todos los electrodomésticos de tu casa se quemarían, volarían, ¿no? Como se dice vulgarmente, se van a chamuscar. Ahora, entonces, los transformadores, que son aparatos que transforman la energía a un menor voltaje. Ojo, hay algunos aparatos que también, en vez de transformarla a menor voltaje, también van a elevar el voltaje, según sea la necesidad del caso. ¿Ya? Por lo general, la corriente con la que nosotros trabajamos en el Perú es de 220 voltios. Países como Estados Unidos trabaja con solamente 110 voltios. Esto de acá vendría a ser una subestación de electricidad. Digamos que de las hidroeléctricas llegan acá para poder pasarla o transformarla a un voltaje menor. Esta foto es real porque esto pertenece a la subestación Chavarria que está en el distrito de Los Olivos, ¿sí? Casi al frente, por decir lo que es Megaplaza. Por lo general, estos van a estar en zonas alejadas, pero dado al crecimiento urbano, ya está metido al medio de lo que es zona urbana. Acá estas, como dicen estas subestaciones, pueden aumentar el voltaje según la necesidad y normalmente cuando llegan a estas subestaciones se van a bajar entre 400 a 500 voltios. Luego vamos a ver ya las subestaciones pequeñas o estos transformadores. Eso de acá se ve muchos en organizaciones. A veces están escondidos, a veces no los ves, están cerca de parques o en algún tipo de, junto a unas casas, pero como están escondidos no te das cuenta.
estos transformadores ya van a pasar la electricidad de 400 voltios a lo que es tu electricidad de casa, 220 voltios. ¿Estamos? Ahora, tú habrás visto seguramente también algún tipo de transformador de este tipo. Claro que sí. Hay algunos que son muy pequeños, que llegan a tu casa en caso de algunos equipos que, digamos, vienen de países como Estados Unidos, que normalmente trabajan con 110 voltios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esta de acá va a transformar los 220 voltios que usamos aquí y lo pasan a 110 voltios para que puedas usar estos artefactos, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, cuando en la época que usaba un Discman, para poder transformar a energía de menor cantidad, tenía que usar un transformador de estos para bajarle. Ahora, después que ya le ha reducido, ¿sí?, lo que es el voltaje, vamos a pasar a lo que es el transporte. Entonces, tal como dice acá, la energía pasa por torres de alta tensión, son torres muy grandes, ¿sí? Y en estas torres o con estos procesos de transporte se van transformando esta energía a menor voltaje por etapas, ¿no? Van pasando de torres de alta tensión a torres de tensión media y a torres de tensión baja. Paso para que te hagas la idea. Estas de acá son las torres de alta tensión. Si las habrás visto en las carreteras, cerca de las ciudades, por la avenida Tomás Valle, como aquí en el aeropuerto hay algunas todavía que están cerca a zonas urbanas, también en los distritos de la zona sur de Lima. Entonces se ven tremendas torres y pasa mucho cableado. Luego de estas pasarían a las torres de tensión media. Ya hay menos conexión de cables, ¿sí? Acá la energía ya tiene un menor voltaje de electricidad. Y de acá ya van a llegar a lo que son las urbanizaciones en general. ¿Qué sucede cuando ya pasan de una torre de tensión media a una de tensión baja? Pues esto se va a dar así. Por lo general, vamos a usar postes de madera, ¿sí? Y estos postes de madera ya entran directamente a las cajas o de la caja ya se reparte a las casas que están aledañas, en todo caso, por así decirlo, pero en cualquier tipo de casas no. Por lo general en zonas que se están urbanizando recién. Porque en zonas urbanas, por ejemplo, por donde ya estamos viviendo, no vas a ver ninguna de estas torres, porque todo el circuito eléctrico que llega o alimenta nuestras casas es de manera subterránea, ¿sí? Yo cuando he vivido en Arequipa, cuando tenía la granja, por ejemplo, yo sí me abastecía una torre de baja tensión porque era una zona no poblada, ¿sí? Había muy pocas casas y como era más que todo para actividades agrícolas, no llegaba cableado subterráneo, ¿no? O sea, era inútil, era perder dinero en un cableado subterráneo. Seguramente más adelante, cuando ya esté poblada esa zona, ya dejarán de usar estos tipos de postes. Mira la diferencia, mira esta diferencia, ve. En la altura incluso, ¿no? Torres que tienen cerca de 50 a más metros de altura, comparado con unos postes de 10 metros, que ya son los de baja tensión. Habrá visto también por ahí, seguramente, porque aún yo he visto postes en algunas organizaciones de Lima, todavía nunca falta un poste de estos, sobre todo estos de acá, ¿no? Que están acá y sujetos con otro anclaje para que no se caigan. Por otro lado, ya en casita, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues estos medidores de energía, ¿sí? Estos nos van a contabilizar cuántos kilowatts de electricidad se están usando. Pueden ser de estos, digamos, de contadores análogos, ¿sí? Van dando vuelta los números, o también los de tipo digital, donde ya aparecen directamente los dígitos como si fuese un reloj de pulsera. Vamos a ver con respecto a lo que es la historia de la electricidad en nuestro país. Pues acá tenemos las ruinas, ¿sí? Porque es lo que queda ya de lo que era la primera hidroeléctrica de Yanacoto en el distrito de Chosica, que dejó de funcionar el año 1960, ¿no? Prácticamente empezó cerca del año 1907, entonces dejó de funcionar porque ya habían otras represas mucho más grandes, ¿no? Toma en cuenta que las empresas eléctricas asociadas más o menos se forman en el año 1906, ¿no? A inicios del siglo pasado, cuando estaba de presidente de turno José Pardo y Barreda. Ya luego, por el año 1922,
hay contratos de alumbrados con las empresas de tranvías, porque también tenían que abastecer electricidad a lo que son los tranvías, que eran... Bueno, ahora vamos a ver lo que es la transformación de la energía. Primer punto, en todo proceso se da una transferencia de energía. Vale decir, si tú calientas una olla con agua, ese calor del fuego se va a transferir a la olla y posteriormente al agua y va a calentar. Ahora, si no hay una transferencia de energía, va a haber un cambio de energía. Quiere decir que, por ejemplo, esa energía química que era el gas, al convertirse en fuego, se convierte en energía calórica. Segundo punto, cuando tú reduces la temperatura de un lugar, se aumenta también el calor en otro lugar. Siempre. ¿Por qué? Porque la energía siempre se transforma, nunca se va a perder del todo. Ahora, cada vez que la energía se transforma, es probable que muchas veces mucha de esa energía se va a perder en forma de calor. Mira, a ver, si una persona come, todos los alimentos contienen energía química. Una vez que pasan a tu cuerpo, esta se va a transformar en energía calórica porque te va a dar calor a tu cuerpo para mantener sobre todo tu temperatura. Y si encima de ahí sales a caminar, a correr o manejar bicicleta, pues se va a convertir en una energía cinética o energía mecánica porque está en movimiento. Lo mismo sucede en el caso de una tostadora o una waflera. Tú lo conectas a una fuente eléctrica, vale decir, electricidad. Esa electricidad, ¿qué es lo que va a hacer? Dentro de cada uno de ellos se va a convertir en energía pues calórica. Este calor va a tostar este pan o simplemente a esto que entró de manera líquida se convierte en waffles para poder cocinarlos. ¿Estamos? Ojo, hay una cosa. Acá tenemos que tomar en cuenta que si tú, después de que has usado la tostadora o la waflera, o es más, después hasta de hervir el agua, cuando tú retiras ya lo que vas a consumir, estos aparatos aún siguen calientes. Quiere decir que esa energía tú ya no la usas. Prácticamente, como dice el punto 3 anterior, se está perdiendo en forma de calor. Y eso lo van a hacer sobre todo las máquinas. Vamos a ver. Otro. Tú enciendes una vela, nuevamente estás haciendo un proceso de combustión o de prender algo. Es energía química. Ahora, esa energía química se va a convertir en dos tipos de energía. Una en energía luminosa, porque nuestra velita nos va a prender. ¿Sí? Al prenderla, perdón, nos va a alumbrar. Y segundo, si tú pones tus manos cerca de la vela, vas a sentir calor. Y ahí tenemos también energía calórica, ¿no? Propio de una fogata, ¿no? Que cuando ya enciendes en mayor cantidad, ahí vas a tener la luz la fogata te alumbra al grupo y por otro lado un poco de calor para evitar el frío. Otro tipo de transformación de energía. En caso como la niña o el joven que están tocando un violín o una guitarra respectivamente, al mover estas cuerdas, ese movimiento es un tipo de energía mecánica. Eso se convierte luego en energía sonora, ¿no? Claro, acá estoy exagerando con el parlante, pero esa energía sonora, en verdad, tú la vas a percibir dentro de tus oídos directamente, salvo que alguno de ellos esté conectado a un parlante, ahí ya saldría esta energía del mismo parlante. Ahora, para culminar, cuando nosotros usamos motores, en caso de los autos, mucha de esta energía se va a perder, ¿sí? Se va a perder porque una parte se va, por ejemplo, mira, del 100% de la gasolina que se usa, una parte se va a perder por calor. Solamente un motor, cuando tú usas un motor, este se calienta y eso es solamente una parte. Mira, ve, al final de todo el uso, solamente el 18% o 18 partes de 100 fueron usados para que se mueva el auto. Lo demás se perdió como calor liberado. O sea, son poco eficientes los motores de combustión interna. Acá también igual vemos el caso de cómo se pierde la energía por todos lados y solo va a usar el 12%. Igual acá, incluso dice que se pierde esta energía solamente hasta por tener el carro encendido y mientras te acomodas en el asiento y has hecho que parte de esa energía del combustible se pierda como calor. Bueno chicos, espero que les haya gustado el tema, que se haya entendido y la actividad ahora sí es más que todo de criterio. Bueno chicos, cuídense, chao.